Y Robert, yo te quiero hacer una preguntita. Vos que estás a nivel competencia, ¿no es cierto?, en Vélez, a nivel de liga, ¿es difícil a tu nivel ser un técnico inclusivo? ¿A qué le llamas O inclusivo? sea, para incluir chicos al fútbol o ya a ese nivel hay que clasificar, ¿no es cierto? Un poquito. Ya tiene que tener una experiencia, ya tiene que tener ciertos rasgos que te indican de que están en el camino. Es decir, hoy por hoy no se hace un jugador. Y a nivel competencia, tal como me decías, que es bueno destacarlo eso, porque una cosa es tener una opinión desde el fútbol formativo, de la parte baja de la sociedad, y otra cosa son las necesidades de un club de capital, de un club de primera línea. Yo recuerdo a un expresidente del club que un día lo llamo porque me había mandado un chico y le digo, ¿qué es lo que él necesita que hagamos con él? ¿Qué es lo que quiere? Dice, ¿a usted el club le paga? Sí, le digo. Bueno, entonces sea profesional y decida. Es lo que más recuerdo de ese presidente, aparte me dejó grabado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Es decir, a vos te pagan por ser profesional, por lo tanto las decisiones tienen que ser profesionales. Es un camino muy duro, llega a fin de año, vos dejás lista de libres, tenés que enfrentar padres, gente que guardaba una idolatría sobre vos, y vos tenés que tomar una decisión que hace al profesionalismo con el que el club cuenta para que vos lo hagas. Y es difícil y es crudo, porque yo siempre vivo hablándole al chico de la realidad. ¿Cuál es la realidad que vivís? Porque vos te mirás al espejo y te apoyaste la cabeza en la almohada y vos sabés quién sos. Entonces no esperes que yo haga de vos lo que vos querés lo que vos querés ser. Entonces lo que yo siempre aconsejo y lo que yo siempre digo es que el chico permanentemente tiene que vivir su realidad, saber cuáles son sus limitaciones. Porque dentro, guarda que estamos hablando de un chico con limitaciones, de un club que está para los primeros niveles de fútbol. Es decir, imagínate como aquel que rema con un club de una sociedad de fomento, para aquel que viene remando, como dijo hace un rato uno de los muchachos, que no tenían competencia, se pudo evidenciar que ellos no tenían competencia. Entonces vos tenés que mimarlo con un mundialito por año. Por eso digo, es decir, todo de acuerdo a los niveles que se muevan, pero mis palabras son muy lindas y todo, pero cuando llegan los momentos de tener que decidir, ya no se piensa con el corazón, hay que pensar con la cabeza. Con el corazón se piensa durante el año y se da todo lo mejor para que el chico pueda expresar lo mejor. Claro. No alcanzan, bueno, después tenés que decidir. Vos tenés un tope de jugadores, obviamente, ¿no es cierto? Por categoría, ¿cuántos podés tener en Vélez Arfiel? Normalmente manejamos planteles que oscilan en los 35 jugadores. 35 jugadores a nivel AFA, después tenemos 35 jugadores a nivel liga, les amplios y hay chicos que van generando dudas, ¿no es cierto? Entonces vos, porque son bajitos, porque hay que esperarlo, porque el talento lo tienen, porque en algún momento tienen que explotar. Entonces también tenés que ir peleando con la parte anímica para que ese chico pueda seguir creyendo en él, porque es muy fácil decir que estamos esperando, el chico no se puede expresar. Entonces bueno, Vélez tiene esos medios como para poder tener 3 ligas en las que se puede jugar y que todos los chicos jueguen y se puedan canalizar. Pero no confundamos, es decir, el nivel profesional debe elegir de otra manera, pero para poder elegir de otra manera debe marcar también la realidad. Claro, pues no todos los clubes también pueden tener la cantidad de chicos, ¿no es cierto?, tan numerosos, ¿no?, que tiene Vélez, por la infraestructura, ¿no es cierto, Roberto? No, seguramente que no. Es decir, nosotros se puede tener guarda, es decir, inclusive porque nosotros tenemos, cada técnico tiene su profe, tiene sus ayudantes, inclusive hay técnicos que tienen sus ayudantes, es decir, Vélez te pone la predisposición de ellos mismos para que no nos falte absolutamente nada, como para poder. Nosotros no podemos errar tampoco. Es decir, yo creo que el nivel de profesionales que maneja el club, es decir, está acorde también a las circunstancias. No, yo no lo digo por mí, es decir, yo porque vuelvo a repetir, es decir, soy viejo en el club, pero es decir, se necesita de cierta capacidad como para poder manejar los planteles y lograr lo mejor, y los resultados están a la vista también, ¿no? Sí, muy bien. Quería hacer una pregunta. ¿Vos qué tácticas usas más en tus entrenamientos? Primero, para poder elegir la táctica tengo que saber qué tipo de jugador tengo. Te puedes encontrar con... Yo digo que las categorías tienen vida propia, tienen su personalidad. Es lo que me lleva durante los años, ¿no? Yo recuerdo las categorías, es decir, la 96 particularmente, era una categoría de fuerza, de lucha, la 87, que fue una categoría técnica, altamente técnica, era difícil, era salir a ganar, era saber que ibas con el resultado en el... Entonces, y hay categorías que le cuesta mucho, pero eso lo hace el jugador.
jugador. Uno va buscando la identidad del jugador, va viendo el tipo de pie que puede tener, la respuesta que puede tener a lo que uno le pueda realizar, cuáles son los niveles de exigencia que uno le puede pedir en un entrenamiento. Entonces, de acuerdo a cómo se desarrollan los niveles de entrenamiento, de ahí vas. Pero la táctica, a ver si me puedo expresar en pocas palabras, ¿no? La sociedad misma tenía, guardaba para las imitaciones, y la juventud la fue perdiendo. Creo que hoy por hoy un padre se le hace difícil poder manejar a un hijo, ¿no es cierto? Porque antes nosotros los hijos le teníamos miedo a los padres, y yo creo que hoy los padres le tienen miedo a los hijos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué digo yo esto? Porque uno tiene que ir eligiendo las características de lo que uno tiene, saber cómo puede expresarlo dentro de la cancha. Pero eso va siempre en base, de acuerdo a la cultura que traiga el chico a la casa, de la calle, es decir, su temperamento, su forma de luchar, la forma en que enfrenta la adversidad, y después de ahí te vas encontrando, es decir, te encontrás con que tenés chicos que son rápidos para la resolución, son inteligentes, tendrás un equipo inteligente. Si tenés un chico que es fervoroso, que tiene la voluntad, que es luchador, y tendrás una categoría de fuerza. Pero vuelvo a repetir, es decir, la táctica, como decía yo recién, es el último límite que encontró la juventud. Y dentro de una cancha de fútbol, por eso digo que el fútbol es tan rico para educar. Creo que ese límite en la cancha, el árbitro y las pautas que necesita para desarrollarse dentro, son las últimas limitaciones que hoy un chico encuentra y que tiene que respetarlas si es que quiere jugar. Y si es que mucho más. La táctica se adecua a los chicos que tenés. Viste que hay discusión que dicen, no, el técnico ya tiene su táctica, los cuales se tiene que adaptar a la táctica del técnico. Creo que son eslogan que se usan mucho más en primera división. Es decir, ahí empieza la gran disyuntiva, es decir, si el técnico elige el plantel, pero yo reniegué muchísimo de la táctica, porque yo decía que al chico le quitaban vuelos, le quitaban inventiva, que no se podía expresar, que no podían limitar. Entonces, pero me di cuenta que lo único que yo sabía era que sabía poco de táctica. Entonces yo me defendía con eso. Entonces después me di cuenta de que el chico necesita que se la compliques, necesita que le des complejidad para poder resolver. Y lo que más te asombra es que la resuelve. Vos hoy le tirás a un chico de 7, de 8 años, de 9 años, le tirás un planteo y te lo resuelve. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo estuve perdiendo tiempo, porque pude agilizar su mente, porque pude darle más herramientas como para que se pueda desarrollar, y yo no lo hice, porque yo vivía de la bohemia y decir que el lirismo y la creatividad había que dejarla en la decisión del chico. Y hoy me doy cuenta que no. Hoy creo que hoy se crece mucho más futbolísticamente a través de driles que propongan la velocidad mental, la complejidad para poder desarrollarlos, y ya hoy hay cosas que ya pasaron a segundo plano. No voy a renegar de la técnica, que la técnica es preciso y es necesario trabajarla. Pero hoy creo que hay muchos trabajos, se avanzó muchísimo en eso, que encontrás que en pequeños drills de un 3 versus 3 encontrás con que de repente te dan 3 veces más de lo que te puede aportar un drill estático de la técnica individual, ¿no? Pero bueno, esas son todas cosas que hacen, pero siempre porque uno habla en el lenguaje del fútbol infantil. Tu pregunta era mucho más ya para el fútbol profesional, es decir, creo que hoy por hoy primero están los grupos y primero están, es decir, todas las cosas que requiere para poder trabajar en fútbol infantil. Y la táctica a ese nivel ya está para los planteles de elite, como juveniles, cuarta, quinta, sexta y esas cosas. Y Robert, te hago una pregunta, porque me habían preguntado un técnico de Uruguay, de Maldonado, ¿a qué edad se puede empezar, hablando no del fútbol infantil, a qué edad se puede empezar a hacer jugadas preparadas con los chicos? Primero hay que desarrollar la parte técnica. Primero la técnica. Claro. Para poder llegar a lo colectivo, no sirve de nada lo individual, que lo individual sea bueno si no lo puede expresar colectivamente. Yo creo que decir, son distintas fases en el aprendizaje. Primero se necesita la parte técnica, que se pueda resolver y que pueda mínimamente poder adaptarse, ¿no es cierto? Como para poder tener respuestas a lo que se le pide. Después de la técnica individual se pasa a la técnica colectiva.
no sirve de nada, es decir, poder enseñarle colectivamente cómo debe reaccionar un chico si no puede dar un pase a 2 metros, si no puede recibir con la pierna inhábil. Entonces creo que lo primordial para poder llegar a eso, hablando de edades, es primero desarrollar toda la parte técnica. Primero la técnica y después viene cada. Sin ninguna duda. ¿Cómo se trabaja la técnica? Eso ya es otro tema. Creo que hoy se evolucionó muchísimo. Hoy la técnica se trabaja desde diles de trabajo que tienen que resolver situaciones en situación de juego. Ya hoy no se trabaja más en forma estática, antes trabajábamos una pelota cada 2 chicos y lo teníamos pateando ahí media hora. No. Hoy se trabaja de otra manera, pero vuelvo a repetir, para poder llegar a lo colectivo primero hay que solucionar lo individual y después ir paso a paso para poder llegar recién a resolver situaciones de juego combinado. Bueno, es un programa bárbaro, escucharlo a Roberto, como sabe de fútbol. Sí. Nosotros le vamos a dejar que tome un poquito de agua, vamos a hacer un intervalo, vamos a